Se pasó la marcha, no puede ser que tenga así el portón sin tablas que den seguridad y privacidad a la casa. La vamos a ayudar a mejorar este portón con madera, pero lo mejor de todo es que esas tablas las vamos a proteger con un producto blanco que va a hacer que este trabajo dure muchos años. Antes de aplicar el producto, claramente tenemos que cortar las tablas a la medida de la reja o lo que queramos cubrir. En este caso fueron 143 centímetros. Yo las corté con sierra circular, pero ustedes la podrían cortar sin ningún problema también con un serrucho. Para que este trabajo dure muchos años es muy importante con qué vamos a proteger las tablas. Por eso vamos a ocupar este barniz base agua, Aquabar de Lanco, que actúa como sellador, tinte y barniz a la vez. 3 protecciones en una. Aparte es hidrorrepelente y tiene doble filtro UV. Por eso se puede ocupar en exterior y en interior sin ningún problema. Nos ponemos guantes y lentes de seguridad por si salpica alguna gota y aplicamos el protector con una brocha para barniz. Como tiene tinte, dejará la madera con unos tonos nogal, además de protegerla de los hongos y la humedad. Vamos a aplicar 2 manos dejando secar 2 horas entre cada una para tener un secado completo en 24 horas. La reja ya está protegida con un anticorrosivo, que es el mismo tratamiento que le vamos a hacer a estas pletinas metálicas. Estas pletinas nos van a ayudar después a poder fijar las tablas a la reja. Lo primero que aplicamos al metal fue el cromato de zinc de Lanco. Pueden ver cómo hacerlo en el proyecto Elimina el óxido de tus rejas y protégelas con anticorrosivo. Es un primer que se adhiere muy bien a la superficie. Tiene pigmentos de zinc que mejoran la protección, resistente a los hongos y se puede usar en cualquier superficie metálica. Lo dejamos secar 8 horas y ahora le aplicaremos un anticorrosivo brillante color negro. Las pletinas metálicas o barras planas las vamos a poner por el lado interior de la reja para después atornillar las tablas y así los tornillos no se vean desde la calle. La altura de la barra más alta es a los 110 centímetros desde el borde de la reja. Lo fijamos a los barrotes de la reja con tornillos punta broca de 3/4 de pulgada. La segunda va a 30 centímetros desde el borde de la reja. Es mejor fijar 2 barras planas al portón para que las maderas tengan más puntos de anclaje. Si tienes dudas con los materiales que estamos ocupando en este proyecto, recuerda que existe el asesor virtual. Lo puedes encontrar en las tiendas Soymac, en la app y en soymac.com. Lo puedes contactar por videollamada o por WhatsApp. Te van a contestar al tiro y van a responder todas tus preguntas. La tabla que estamos ocupando es de 1 por 4 pulgadas, o sea, tiene 9 centímetros de ancho. Y el espacio que tenemos entre los barrotes es de 9,5. Por lo tanto, esa diferencia la vamos a repartir en los lados y la tabla va a quedar al centro. La fijación va de adentro hacia afuera con tornillos punta broca de 3/4 pulgadas. Ponemos 2 tornillos por tabla, uno arriba y otro abajo, centrado en la pletina, es decir, a 2 centímetros de los bordes. ¡Qué buen trabajo! Ahora el portón quedó como corresponde. Más seguridad, más protección. Y lo mejor de todo es que el trabajo que hicimos va a durar muchísimos años. Porque el producto, aparte de ser tinte, es sellador y barniz. O sea, un producto completísimo. Suscríbete al canal de Soymac en YouTube para que veas videos nuevos como este todas las semanas. Nos vemos. ¡Chao, chao! Todo esto lo puedes encontrar en tiendas Soymac, nuestra app y en soymac.com.